Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la OID M10 2021 de Orbea. Una bicicleta que sin duda es espectacular, es un top venta, no hay quien lo dude, pero muchas veces olvidamos qué es lo que nos ofrecían el año pasado y lo que nos ofrecen este año. Y qué diferencias hay. Y si realmente entre la bicicleta del año pasado a esta, las diferencias que hay son mejor o peor. Hoy vamos a hablar de la OID M10 y las diferencias que hay entre la 2021 y 2020. Bueno, y ahora vamos a ver las cosas que sí se parecen de estas dos bicicletas. Empezamos por la horquilla, que llevan exactamente la misma, la Fox 32 de 100 mm con control remoto, de la gama Factory. Lo que es el amortiguador, exactamente igual, es Factory de 100 mm, que son los dos tope gama de la marca Fox. En lo que son la maneta de cambio, va a llevar también los Shimano XT, el modelo M8100 de 12 velocidades. Los frenos van a tener los frenos XT, el M8100. El casete será de 12 velocidades de 10-51 y las ruedas son las DT Swing XR 1650 que se hicieron exclusivamente para estas bicicletas. Bueno, y ahora seguramente lo que estáis esperando, que es las diferencias de la 2021 a las 2020 de este año. Bueno, pues agarraros que ven en curvas. Una de las diferencias son la bieleta, que en la del 2021 viene de aluminio y la de 2020 viene de carbono. Es decir, de hecho hicieron mucho hincapié en el tema de que era de carbono porque solamente las gamas superiores lo llevaban y esta M10 en cambio sí lo llevaban. Bueno, pues ya este año volvemos a estar en gama inferior y estamos con aluminio. Otra de las diferencias, que aunque es el mismo modelo, los platos y las bielas XT, es verdad que en el 2021 ahora han puesto con 32 dientes y en el del año pasado, el 2020, lo han puesto con 34 dientes. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente hay una diferencia de lo que es el desarrollo. Uno es más duro, que era el del año pasado, y el de este año es más suavito. Otra de las diferencias este año de que el manillar es más largo, es de 760 y el año pasado era de 740 milímetros. Pero no solo eso es la diferencia, el año pasado te daba un manillar FSA de carbono de marca y este año te dan de la marca blanca de Orbea, ¿no? El OCR de carbono. ¿Qué es mejor o peor? Hombre, yo simplemente digo que si por ejemplo tú quisieras mañana vender uno u otro, te van a pagar mucho más por un manillar de marca de carbono que un manillar de marca blanca, con lo cual ahí también pienso que hemos perdido a la hora de reducir gastos. Orbea ha querido reducir gastos con ese manillar porque para ellos es mucho más rentable obviamente poner un manillar de la marca. Otro de los cambios también importante, que el año pasado venía con un cambio XTR y este año viene con un cambio XT. Otro de los cambios, que la nueva OID M10 de este año viene con la cadena SLX, mientras que la del año pasado venía con la cadena XT. Otro de los cambios este año, que la tija que viene con la nueva OID 2021 es de aluminio de marca de la casa, marca blanca, mientras que el año pasado te daba una FSA de carbono y hasta que era compatible con los cambios de Shimano DI2. Otro de los cambios importantes es que el sillín de este año viene un modelo de Physic Taigan S Enjoy Rail, que es un sillín que es de gama baja media de la marca, mientras que el año pasado te venía un sillín Italia XL Retiflow que estaba en la parte media alta de la gama de sillines, ¿no?, de la marca. Es cierto que los sillines son muy personales y cada uno le puede venir mejor uno u otro, pero esto no deja, indiferentemente que te pueda venir mejor hasta el más barato, que a nivel de coste y de componente, el Sella Italia del año pasado era mucho más elevado, con lo cual la marca había apostado más por un sillín más caro, mientras que este año ha apostado por un sillín muy económico. Bueno, otro dato curioso para que veáis la evolución estos 3 últimos años: la OID 2019 pesaba 10 kilos con 490 gramos, un peso extraordinario, quizá para mí la mejor OID M10 que se ha hecho hasta ahora. Después la 2020 pesaba 10 kilos con 600 gramos. Y adivinar, la OID M10 2021 pesa 11 kilogramos. Es decir, la evolución del peso va aumentando con los años.
Bueno, entonces, ¿a qué se refieren todas las novedades que se está hablando de la OID, la nueva OID, las novedades de la OID? Pues esos cambios se refieren a los cuadros OMX, no a los cuadros OMR, que son los del año pasado. Son cuadros de 1740 gramos con amortiguación incluida y tornillería, un peso espectacular, que cambia el triángulo trasero, a diferencia de la OMR de 435 milímetros a 430 milímetros. Entonces, realmente, ¿en qué modelos son los cambios que ha habido este año? Pues en la OID MLTD con un precio de 8.599 euros, en la MTIN por un precio de 6.999 euros, en la M Pro TR por un precio de 5.499 euros, en la M Pro por un precio de 5.299 euros o comprando el cuadro aparte por un precio de 3.499 euros. Como veis, los cambios que ha habido este año de la nueva OID son para la gama OMX, no para la gama OMR. Los cambios que hemos visto son realmente la gama media de la OID M10. Bueno, pues espero que este vídeo haya servido para tener las cosas más claras de la nueva OID M10. Si os ha gustado, dadle un like, si no habéis suscrito, suscribiros y hasta el próximo vídeo.